Bien, buenos días todos. Hoy seguiremos trabajando con lo que es la gravitación universal. En el día de hoy tenemos un ejemplo que nos presenta, que dice que si dos cuerpos de masa de 60 kilogramos y 80 kilogramos respectivamente están separadas a una distancia de 10 metros, vamos a determinar lo que es la fuerza gravitacional entre esas fuerzas. La fuerza gravitacional cuando la distancia se reduce a la mitad y la fuerza gravitacional cuando la distancia se duplica. Como siempre le he dicho, como siempre le he explicado, lo primero para usted buscar la solución de cualquier tipo de problema, tanto en física como en matemática, lo primero es saber determinar cuáles son sus datos. Después que usted tiene sus datos, que ya maneja la fórmula, ya se le hace mucho más fácil de buscar la solución de dicho problema. Entonces, para eso, buscaremos ahora lo que son los datos de ese problema. Y lo primero que me piden es, los primeros datos que yo tengo es que me dan una masa 1 baja de 60 kilogramos. Me dan una masa 2 de 80 kilogramos. De 80 kilogramos. Y que dice que está separada por una distancia de 10 metros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el valor de la gravitación universal no me lo van a dar, ¿verdad? Sino que yo tengo que manejarlo. Y por tanto, la gravitación universal es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Entonces, me piden 3 elementos que tengo que buscar. En ese caso, la fuerza gravitacional entre las masas, la fuerza gravitacional cuando se reduce a la mitad y la masa gravitacional cuando se reduce, cuando se duplica. En ese sentido, ¿qué es lo que va a aumentar y qué es lo que se va a duplicar? Bueno, la distancia. Vamos a realizar uno con la distancia como me la dan, que son 10 metros, uno cuando se reduce a la mitad, que son 5 metros, y uno cuando se duplica, que sería ¿cuánto? Si se duplica la distancia, ¿cuánto sería? 20. Entonces, la fórmula para trabajar este problema, tenemos que conocerla, que la fuerza gravitacional es igual a G, M1 por M2, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ya teniendo los datos, ¿qué solamente tenemos que hacer? Sustituir los valores. En ese sentido, a esta fuerza le vamos a llamarle A. Y vamos a sustituir valor. Entonces yo tengo 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Todo eso lo multiplico entonces por ambas masas, que son 60 kilogramos y 80 kilogramos. Todo eso entonces lo voy a dividir entre la distancia, que son 10 metros. Pero la fórmula dice que esa distancia está al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Por tanto, sigo con mi parte y ese valor lo paso igual, 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Entonces, ahora multiplico las dos masas, que son 60 por 80, que me da ¿cuánto? 4.800. Eso me da 4.800. 4.800. Eso es kilogramo al cuadrado. Todo eso dividido entonces entre el cuadrado de la distancia, que en este caso son 100 metros al cuadrado. Entonces, en ese sentido, no es un paso extra, y como la constante de la gravitación universal está expresada en notación científica, entonces tanto el valor de la masa como el de la distancia también lo expreso en notación científica, ¿verdad? Y como eso ya lo hemos practicado en varias ocasiones aquí, sabemos que cuando expreso una cantidad en notación científica es reducida, ¿verdad? Entonces, en este caso yo tendría 4.8 por cuánto? Por 10 a la 3 kilogramos al cuadrado. Y entonces la distancia tendría 1.0 por 10 a la 2 metros cuadrados. Muy bien, entonces en ese sentido, ya expresada esa cantidad en notación científica,
Por tanto, ya puedo realizar mi operación. ¿Qué voy a realizar? Multiplicar el valor de la gravitación universal por el valor de la masa. ¿Verdad? Y lo voy a dividir entre quién? Entre la distancia que yo tengo. Vamos a ver, ¿quién me ayuda ahí? 6.67 por 4.8. 32.16. 32.16. ¿Verdad? Por 10, aquí. Recuerden que esta parte aquí se suma. No se pone, ¿verdad? En ese sentido, serían 4. Serían 8. menos 8. O negativo 8, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a eliminar. Kilogramo cuadrado, se me va. Y solamente me queda newton por metro al cuadrado. Que lo voy a dividir entonces entre 1.0 por 10 al cuadrado por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, si hago esa operación y divido 32.16 entre 1.6, ¿cuánto me da? 1.0 o 6. 32.16 entre 1. Ajá. Entonces me va a dar lo mismo, ¿va? Me da 32.16 por 10 a la que. Recuerden que en este sentido los exponentes entonces se van a restar. Entonces, en ese sentido, si yo resto aquí, si yo resto 2, entonces eso se me convierte en negativo 10. Entonces, negativo 10 y elimino metro cuadrado por metro cuadrado. Por tanto, me queda Newton. Como la cantidad no me quedó en notación científica, por tanto, tengo que dar un paso extra. Y decir que la fuerza gravitacional, entonces, es igual a ¿qué? A 3.217 por 10 a la que. Aquí entonces le sumo 1, por tanto se me convierte en negativo 9 newton. Y ese es el primer resultado de la fuerza gravitacional que estoy buscando. Solamente me quedan entonces 2 pasos que tengo que buscar, que sería en este caso la parte B. La parte B, que aplico aquí, otra vez mi fórmula, G M1 por M2 entre distancia al cuadrado. Por tanto, FE es igual, me valoro aquí la gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Todo eso multiplicado por la masa, que son 60 kilogramos por 80 kilogramos entre la distancia, que en un principio era 10, pero ahora se reduce a la mitad. Si se reduce a la mitad, entonces es 5 metros al cuadrado, que es lo que me establece la fórmula. Por tanto, la fuerza gravitacional es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Entonces, cuando multiplico 60 por 80, entonces me da 4.800 kilogramos al cuadrado. Y ahora entonces, la distancia al cuadrado me da 25 metros al cuadrado. Entonces, dando un paso extra y aplicando la regla de la notación científica, entonces digo que esto es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Entonces aquí me da 4.8 por 10 a la 3 kilogramos al cuadrado. Y entonces debajo la distancia es 2.5 por 10 a la 2. En ese sentido ni siquiera se coloca. Entonces ya esta segunda fuerza que estoy buscando, multiplico aquí 6.67 por 4.8, dijimos que da 32.16, que en este caso es lo mismo que la anterior, sería negativo 8 kilogramos cuadrados, se va con kilogramos al cuadrado, entonces me queda newton por metro al cuadrado, dividido entre 2.5 por 10 a la 1, entonces metro cuadrado. Por tanto, al final yo tengo que la fuerza gravitacional es igual a 12.86 por 10. Recuerden que entonces aquí resto 1, ¿verdad? Sí. Sería 9.
Entonces negativo 9 y recuerden que metro cuadrado se va con metro cuadrado. Y me queda entonces Newton. Entonces ya por último aplico notación científica, ¿sí o no? Sí. Entonces, aplicando notación científica, corro un punto, entonces aquí le sumo 1. Por tanto sería 1.286 por 10 a la negativo 8. Entonces, Newton. Ese ya es el segundo resultado de la segunda fuerza que estoy buscando. Entonces, ahora buscaremos la tercera fuerza que nos pide. Cuando la distancia se duplica. Y si se duplica, entonces, ¿cuánto sería la distancia? 20. Serían 20 metros. Por tanto, vamos a sustituir valores. Aquí ya, en la parte C, donde fuerza gravitacional es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Entonces todo eso multiplicado por la masa, que son 60 kilogramos multiplicado por 80 kilogramos. O sea, masa 1 y masa 2. Dividido ahora entre la distancia duplicada, que son 20 metros. Y en este sentido, entonces, es al cuadrado, como lo establece la fórmula. Entonces, la fuerza gravitacional es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Entonces, multiplicando las dos masas, eso me da 4.800 kilogramos al cuadrado. Y la distancia ahora entonces, 20 al cuadrado, eso me da 20 por 20, 400. entonces me da 400 metros cuadrados. Entonces ya dando un paso extra, voy a multiplicar y aplicar la notación científica a las cantidades que lo ameritan. Entonces menos 11 newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Por tanto, aquí en notación científica, esto es igual a 4.8 por 10 a la 3 kilogramos al cuadrado. Y la distancia entre esa notación científica es igual a 4.0 por 10 a la 2 metros cuadrados. Entonces, continuando con la fuerza gravitacional que estoy buscando con la distancia duplicada, entonces multiplico 6.67 por 4.8, eso me da 32.16 por 10, entonces a la menos 8. suma y me da negativo 8 kilogramos cuadrados sobre el kilogramo cuadrado, entonces me queda newton por metro cuadrado dividido entonces entre 4.0 por 10 a la 2 metros cuadrados. Entonces la fuerza gravitacional es igual a la división de 32 por 16 entre 4, dale. 8.04 por 10, entonces recuerden que la división, los exponentes se restan, ¿verdad? Entonces aquí menos 2 se me convierte en negativo 10. Entonces, negativo 10, entonces metro cuadrado se va con metro cuadrado y me queda Newton. En este sentido, ya esta fuerza no tengo que aplicar notación científica porque no establecida en notación científica. Entonces, ahí tenemos ya las tres fuerzas que me pidieron buscar. La fuerza cuando tiene la distancia normal, que fueron 10 metros, cuando se reduce a la mitad, que son 5, y cuando se duplica, que sería entonces 20. Ahí entonces se establece la diferencia entre las tres fuerzas gravitacionales que me piden buscar en este problema. Entonces, hasta aquí ya ustedes ven el resultado y será hasta un próximo video cuando estaremos grabando.